No, no creo. ¿Sabe? Si usted creyera que Dios lo ha rodeado de su gracia, ay, Dios mío, tendría una sonrisa en su cara, iluminada por la luz de Cristo. Pero yo veo unas caras tan feas y largas, hermano. ¿Estás seguro que Dios ha rodeado tu vida con su gracia? A ver. Demuéstrelo, vaya y salude a su hermano, dele un abrazo. Quítele la cara de limón y muéstrele los dientes, hermano. Sonríale al hermano, dele un abrazo. Dile: Dios te bendiga. Quita la amargura de tu cara y deja que Cristo fluya. Deja que el Señor sea el que se mueva ahora sobre ti. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios es maravilloso. Abra su Biblia. Sí, trae su Biblia, ¿verdad? Aleluya. Abra su Biblia. Vamos ahí, hermano, al libro de Eclesiastés. Pueden sentarse. Sí, gracias. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12. Yo le voy a leer una versión, hermano, que usa un lenguaje muy familiar para que entendamos lo que vamos a leer. Y usted siga ahí con su mirada en la escritura. Eclesiastés capítulo 12, verso 6. Cuando lo tengan todos dicen amén. Y bueno, vamos a leer en el nombre de nuestro Dios. Dice verso 6: acuérdate de Dios antes que se rompa el cordón de plata o médula espinal, y se arrugue la venda de oro o membrana que envuelve el cerebro, y se haga pedazos el cántaro sobre la fuente, y se quiebre la polea sobre la cisterna. Yo no sé si va usted entendiendo un poquito ahí, si va leyendo. Dice también en el verso 7: y en suma, antes que el polvo se vuelva a la tierra de donde salió, y el espíritu vuele a Dios que le dio el ser. Vanidad de vanidades, dijo el Eclesiastés, y todo es vanidad, o dijo el predicador. Amén. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Yo sabía que se iba a equivocar. No, hermano, siéntese. ¿Sabe cómo se llama el mensaje de hoy? Quebrando cántaros. Yo no sé cuántos trajeron cántaro hoy. Pregúntale al que tienes al lado: ¿trajiste tu cántaro? ¿Sabe que la Biblia habla, hermano, y da mucha enseñanza a través de la escritura, o a través de la figura, de los cántaros? ¿Alguien sabe qué es un cántaro? Sí. Ajá. ¿Qué es un cántaro? A ver, dígame rápido. Una vasija de barro, ¿qué más? ¿Para qué sirve o servía un cántaro? Para almacenar agua. Es más, ¿cuántos hermano, cuánto les tocó ir al pozo a sacar agua en un cántaro? Cubeta. A usted sí, hermana Aurora. A ti sí, Julián. Mira, sí, hasta también de eso hacían los cántaros, hasta de cuero. Pero hoy vamos a hablar de los cántaros de barro. ¿Qué le parece? Y hoy vamos a hacer un quebradero de cántaros. ¿A cuántos se les rompió un día un cántaro? ¿No sabe lo que es que se le caiga o lo rompa? ¿Cómo suena? ¿Nadie tiene esa experiencia de haber roto un cántaro un día? Una taza, pero no, bueno, es algo parecido, un cántaro.
Fíjese que la escritura, hermano, habla tremendamente sobre lo que es realmente el cántaro. Y yo quisiera pues ir con usted a la palabra, donde tengo que saltarme un poquito esto por lo que el Señor está dando. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús, hermano, se encontró en el pozo con la mujer samaritana? Usted se recuerda de esa historia, usted ha leído la palabra, ¿verdad que sí? Lo hemos predicado también. Bueno, esa mujer se acercó, fue a sacar, de hecho ella llevaba su cántaro. Llevaba el cántaro porque iba a sacar agua del pozo. Bueno, ese es el cántaro. Ahí está Jesús y la mujer samaritana. Ok, fíjese que usted sabe todo lo que dice la palabra según el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1. Si quiere ir usted rápido, lo vamos a ver rápidamente. Solo vamos a resaltar algunas cosas. Dice que hermano, en el pozo de Jacob, ahí fue donde se encontraron, y Jesús estaba cansado, y dice que se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Dice que ahí, hermano, llegó, vio una mujer de Samaria a sacar agua. Vino esa mujer y le dijo: Jesús, dame de beber. Usted sabe la historia. Esta mujer, hermano, sabía que Jesús era judío. Y bueno, usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban. El samaritano y el judío tenían cierta rivalidad en ese entonces. Y bueno, cuando Jesús le dijo: dame de beber, ella reaccionó pues como todo samaritano, y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, o no se tratan entre sí. Bueno, el Señor, hermano, le responde algo maravilloso, y vamos a partir con todo esto. Fíjese que en el verso 10 le dice el Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ¿qué harías tú, samaritana? ¿Qué le dijo el Señor? Si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua para beber, ¿sabes qué? Si tú lo pudieras dimensionar, tú le pedirías y Él te daría agua, pero no agua de ese pozo natural, sino agua viva, le dijo el Señor a ella. ¿Verdad que sí? Usted conoce la historia, hermano, y sabe que el Señor le dijo lo que había pasado en su vida. Le dijo que le preguntó, ¿verdad? Y por el marido, bueno, ella dijo que no tenía, y bueno, ya usted sabe la historia. Él le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, cuando esta mujer es confrontada con esa verdad, cuando esta mujer se da cuenta de que verdaderamente el que estaba ahí no era cualquier judío, le dice: Señor, yo creo que tú eres profeta. Ya empezaba a dimensionar, pero todavía no llegaba, hermano, a darse cuenta de quién realmente estaba sentado en ese pozo, esperando que ella sacase agua y le diera de beber. Pero mire, sigue ahí en la escritura, sigue esta historia, hermano. Lo que sucedió fue maravilloso. El Señor le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué hizo la mujer después de que el Señor le declara esta verdad? ¿Qué hizo la mujer? Le pidió, ¿verdad? Dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, le dijo ella. Mire, esto está maravilloso. Cuando el Señor, hermano, le responde, y bueno, le dice, porque Él estaba dispuesto a darles agua. El Señor vino a dar esa agua, agua viva, agua, hermano, que nos ha dado a cada uno de nosotros
a pesar de lo emproblemados que estábamos, a pesar de la situación en la que vivíamos, el Señor, hermano, tuvo misericordia, a pesar de que los gentiles y los judíos no tan menos, hermano, se podían ver, y hasta el sol de hoy los judíos miran, hermano, a todas las demás naciones, en lo literal, como gentiles, como gente inmunda, como gente que, hermano, no tiene ninguna parte con el Señor, con su Dios. Bueno, Jesucristo vino a romper toda esa estructura. Jesucristo vino, hermano, y se cumplió la palabra. Por cuanto su pueblo le desechó, entonces se extendió la misericordia de Dios, y Él vino ahora para morir en la cruz, para darle vida a todo aquel que en Él crea, dice su palabra. Tú bebiste ya del agua de vida, tú estás bebiendo de esa agua maravillosa. ¿Por qué? Porque no solamente nos dimos cuenta de que Él es profeta, sino que nosotros hemos entendido, y el Señor nos ha revelado lo que le reveló a Pedro en ese momento. ¿Y tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dijo: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Hermano, esa verdad, Cristo Jesús le dijo a Pedro: esto no te lo ha revelado hombre, carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes que a nosotros Él es el que nos ha revelado que el Señor es el Hijo de Dios? Por eso bebemos esa agua, por eso hoy venimos, porque necesitamos, hermano, seguir sustentando nuestras vidas de esa agua maravillosa. Pero mira lo que sucede más adelante. Fíjate que dice la Escritura, después de que ellos hablaron, después de que ella, hermano, lo reconoció y le dijo en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué hizo? Dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice la Escritura en el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero ¿cuál fue la acción que la mujer tuvo? Fíjate bien, no se va a un pozo de agua, sino se necesita esa agua. Cuando, hermana Aurora, usted fue a sacar agua, me dijo un día. ¿Usted fue porque no tenía nada que hacer o fue porque realmente necesitaban agua? Porque necesitaban agua. Nadie va al pozo nomás porque sí. Lo que me llama más la atención en este caso, hermano, es que, miren, ella fue por esa necesidad a traer agua, pero se encuentra con quien ni ella se imaginaba. Recibe, hermano, la palabra, recibe el agua de vida. ¿Y sabes qué es lo primero que hace? Algo maravilloso, claro, fue a dar testimonio de quién era el Señor. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Dejó el cántaro ahí mismo. ¿Por qué lo dejaría? ¿Por qué si fue a traer agua? Porque había necesidad, porque por eso fue al pozo. ¿Por qué dejó el cántaro ahí? ¿Por qué? Mire, hermano, qué tremendo. Nosotros no hemos entendido todavía, pero lo vamos a entender. Yo sé que lo vamos a entender, que nosotros, el Señor nos ha tomado ya como sus hijos y ha hablado de nosotros como esos cántaros, esas vasijas que Dios, hermano, apartó para el servicio y la gloria de Él. Amén. Fíjese que hay muchas formas de cómo nosotros verdaderamente nos podemos dar cuenta de que, hermano, Dios quiere tener en su casa, para el servicio de su casa, quiere tener vasijas o cántaros que verdaderamente le honren. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra, ¿sí o no? La palabra dice que todos al final, hermano, son necesarios. Y Dios, que es el alfarero, Dios es el creador, Dios ya ha establecido desde el principio, hermano, ha establecido ya el orden en cuanto a las vasijas que Él ha tomado, ha escogido, ha usado, ha creado para la gloria de su nombre. Yo quiero llevarlo, mire, partiendo de esta verdad maravillosa, de
esta figura que vamos a empezar a analizar, y así dicho sea de rápido, ¿se acuerda cuál fue el primer milagro que hizo Jesús estando en la tierra? ¿Se acuerda cuál fue? Las bodas de Caná. ¿Se acuerda, hermano, que el vino se había acabado? Era una boda, era una fiesta, se acabó el vino. Y entonces Él da la orden, hermano, se lo voy a parafrasear rápido, da la orden de que llenen las tinajas con agua, lo convierte en vino, ¿verdad? Y cuando lo llevan al maestresala, el maestresala es una persona preparada, docta, hermano, en cuanto al sabor, a la textura, a lo que tenía que ser el vino. Cuando maestresala prueba el vino, manda a llamar al novio y se sorprende y le dice: ¿sabes qué? ¡Qué tremendo! Todos sirven el mejor vino al principio, y ya cuando la gente anda toda media ya, que no sabe ni para dónde, entonces le meten ya el vino más baratito, ¿verdad? Dice: pero tú no, tú has guardado el mejor vino para el final. Y esto le sorprende. Ese vino, hermano, tan maravilloso, tan glorioso, que ese hombre y toda esa gente pudieron paladear, no era lo que esta tierra, hermano, estaba produciendo. Ese vino fue un milagro glorioso que hizo el Señor Jesucristo en ese momento para mostrarnos a nosotros que para estos últimos tiempos, aún de peligrosos como están, aún con todos los engañadores que se levantan, aún con todo lo que está sucediendo alrededor, yo no sé cuántos se han dado cuenta, hermano, que ahorita en estos tiempos se está confundiendo más y más el pueblo de Dios. Miren, están sucediendo muchos sucesos. Voy a hacer un paréntesis. Hay terremotos. Apenas hubo uno allá en mi pueblito, hace poco, hace un par de días. Fueron dos, sí, cierto, gracias, Albert. Fueron 2 terremotos que se dieron ahí. Y bueno, en muchos otros lugares, hermano, han estado habiendo sucesos terribles, sucesos que aún los científicos no entienden, pero que sí saben que toda la tierra, hermano, por toda la contaminación ambiental, por toda la contaminación que hay hasta el día de hoy, y el pecado como ha avanzado, dice la Escritura, que la tierra clama con gemidos indecibles para que ya Dios venga a restaurar todas las cosas. ¿Saben? Ahorita, hermanos, se están levantando engañadores terribles que dicen venir de parte del Señor Jesucristo y están haciendo en el nombre de Jesús cosas que van en contra de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien afirmados, tenemos que pedirle a Dios verdaderamente que nos muestre, hermano, en su palabra, y nos dé discernimiento para saber cómo y qué es lo que vamos a estar escuchando, de qué nos vamos a estar alimentando, qué vamos a estar haciendo, qué es lo que verdaderamente a Él le agrada. Estos tiempos son muy peligrosos, demasiado peligrosos. Fíjese que el Señor, hermano, tan maravillosamente mostró que para estos últimos tiempos, antes de que Él viniese, antes de que se dé, hermano, el arrebatamiento. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? ¿Cuántos creen que Jesús mismo ha de venir, tocará la trompeta y Él, hermano, hará que su pueblo, en un abrir y cerrar de ojos, sea transformado? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol ahí en Tesalonicenses, y después los que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados literalmente, hermano, a los cielos, donde estaremos ocupando ya un cuerpo de gloria maravilloso y viendo de cara a cara al Rey de la Gloria. ¿Tú lo crees? ¿Sí lo crees? Mire, hermano, ¿sabe qué está sucediendo ahorita? Que muchas cosas decimos creer y decimos que sí, pero actuamos diferente. Estos son últimos tiempos. ¿Usted cree que vamos a entregar cuentas delante de Dios por todo lo que hagamos y hablemos en esta tierra? ¿Cree que va a haber un juicio, el juicio del Señor Jesucristo, o el juez,
hermano, el tribunal de Cristo, ¿usted cree que va a estar ahí? Fíjese que muchas cosas creemos y decimos porque la Biblia lo dice, y creemos en lo que dice la palabra. Hoy nadie dice amén. Yo sí creo en lo que dice la palabra, pero el problema no es solamente creerlo, porque la palabra dice que también los demonios creen y tiemblan porque saben, hermano, quién es el creador. No se trata de saber solamente. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que tiene años que no hablaba, y que, hermano, han sucedido cosas en su vida también terribles, pero que en todo esto Dios le enseñó, y cuando me llamó me sorprendí porque ya tenía mucho tiempo que no platicábamos, y me dijo, ¿sabes qué? Porque ya nos conocemos de muchos años, tenemos mucha confianza, y me platicó algunas cosas, y me dijo, me di cuenta, hasta hoy me di cuenta, que no es tanto lo que sabes, porque mucha gente, hermano, haciendo un paréntesis, muchos cristianos buscamos saber y saber y saber y saber más, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? A veces es tanto que nos envanecemos, a veces es tanto que menospreciamos al que creemos nosotros que no sabe. Y la palabra de Dios dice, y es bien clara, que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. ¿Sí o no? Eso es verdad, eso lo dice la Escritura, pero el conocimiento tiene que ir aunado, tiene que ir respaldado, hermano, con la actitud que nosotros tomamos cuando obtenemos el conocimiento. ¿Para qué queremos saber más de la palabra? El Señor Jesucristo dijo algo maravilloso también. Dijo, hermano, que no fuésemos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Si nosotros empezamos a llenarnos de conocimiento y conocimiento y conocimiento, y no andamos en esa palabra, lo más probable es que nos vamos a envanecer. Lo más, y el peligro latente, es que vamos a menospreciar a los que tengamos al lado, y vamos a caer nosotros solamente en la vanidad de esta vida. ¿Sabe? Pero cuando nosotros entendemos que la palabra es para obedecer, entonces es otra cosa muy diferente. ¿Cuántos creen que la palabra es para obedecerse? La palabra de Dios, hermano, para que se haga vida y para que venga la abundancia que Dios ha hablado a nuestras vidas, tiene que obedecerse. De otra manera no funciona. Muchos cristianos, hermano, creen y han creído por mucho tiempo, yo sé que aquí ninguno, pero han creído que los demonios se van cuando vienen a tratar de incomodar a uno ahí en medio de la noche, los ruidos que le mueven acá, que le prenden o le apagan la luz, que suceden muchas cosas de esa manera. Mucha gente cree que solamente con decir en el nombre de Jesús ya funciona, como tomando el nombre de Jesús como un amuleto, y eso no sirve así. El que menciona en el nombre de Jesús es porque tiene autoridad de parte de Dios para mencionarlo. ¿Se acuerdan de aquellos que iban allá en el camino y que exorcistas, le dice la Escritura que eran, que trataron de echar fuera, hermano, demonios, y que dice la palabra que, bueno, los demonios mismos les dijeron, bueno, conocemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Sabe que cuando no se vive la palabra, nosotros no somos ante todos esos seres que están en contra de nosotros, no venimos a ser más que polvo, no venimos a hacer nada. Pero cuando la palabra, hermano, la empezamos nosotros a vivir, lo que aprendemos lo empezamos a poner por obra, todas las cosas empiezan a cambiar. ¿Sabe? Hay gente, hermano, que
ha conocido y sabe que Jesús realmente es el dador de vida, que en Él hay agua de vida, agua pura. Lo sabe, pero el no vivir conforme a lo que escucha nos hace a nosotros retroceder completamente. Y eso es tremendo, eso es terrible. Fíjese que vamos a ver algo que con respecto a lo que le estoy diciendo, y no dejando de mirar ese cuadro, esa escena donde Jesús convierte el agua en vino. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor habló bien fuerte a Israel en un tiempo, y el Señor me da esa escritura hoy, y se lo digo así de verdad. Desde ayer el Señor empezó fuerte a trabajar conmigo, porque por esta persona con la que le digo que hablé, Él me dijo: me he dado cuenta que no es solo saber, sino hay que vivir lo que uno aprende, hay que vivir lo que uno oye de parte de Dios. Y por eso, por no hacerlo, vino mi ruina, me dijo. Por eso es que tuve que bajar de esa manera, tuve que caer de esa manera. Hermano, definitivamente triste fue su situación, y digo fue porque Dios todavía lo tiene en su mano. En su gran misericordia el Señor le ha dado la oportunidad todavía de volver al Señor, de buscar una congregación. Se está recibiendo nuevamente y se está cimentando, y Dios le está abriendo, hermano, los ojos espirituales maravillosamente. Por eso Dios es bueno. Por eso siempre voy a decir: Dios es bueno. Nosotros podemos ser malos, pero Dios jamás, jamás el Señor. Necesito agua, Freddy, por favor. Fíjese que, hermano, quiero retomar esto ahora, y quiero llevarlo a lo que Dios me estaba dando fuertemente el día de ayer. Yo quiero que ustedes vean cómo podemos, como cántaros también, como vasijas, ser quebrados. Pero cuando nosotros decidimos, hermano, por nosotros mismos quebrarnos, es muy diferente a cuando Dios decide quebrarnos. Mira lo que sucedió con Israel. Jeremías capítulo 13, gracias Freddy, capítulo 13 verso 12. Jeremías capítulo 13 dice: la señal de las tinajas llenas. Y usted, hermano, en lo que yo le dije del vino, hay gran bendición, hay figuras tremendas, pero vamos a ver lo que dice Jeremías en ese momento. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y eso es lo que me dijo el Señor, que les dijera y que tomáramos esta palabra con mucho temor y temblor. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Ellos lo sabían según. Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, a todos los moradores de Jerusalén. Mire, eso parecía, hermano, y bueno, vamos a seguir leyendo porque es necesario. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos, igualmente dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Y sigue diciendo, hermano: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas
y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mire la condición a la que puede llegar, hermano, el Hijo de Dios, porque le está hablando a su pueblo, a Israel. El Hijo de Dios, cuando se envanece tanto que solo oye, y como dicen por ahí, le entra por un lado y le sale por el otro. Solo oye, pero no tiene la menor disposición de vivir, hermano, lo que está oyendo. Y sigue diciendo: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas, no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que viven en el norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está en parto? Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por tanto yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. ¿Por qué dice que lo hace el Señor? Porque te olvidaste de mí. ¿Y qué más? Y confiaste en mentira. Hermano, estos sucesos que Dios está hablando en esta escritura son lo que sucedió con Israel en aquel entonces, cuando el pueblo de Dios se apartó completamente y aún levantó altares, hermano, de dioses falsos, de dioses paganos, y empezaron a adorarlos. Dios estaba mostrando, hermano, que Él es un Dios celoso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios celoso? Un Dios celoso, dice la palabra, un Dios que no son los celos como los que conocemos acá abajo de entre los hombres, ¿verdad? No son esos celos de los que habla Dios. Los celos de Dios es un celo, hermano, santo, un celo que nada tiene que ver con las pasiones humanas, un celo que cuando Él dice: yo te escogí, yo te lavo, yo te restauro, yo te levanto, yo te aparto, yo he puesto mi espíritu sobre ti, quiere decir que Él, hermano, celosamente va a guardar nuestras vidas, nos va a ayudar siempre que nosotros decidamos, para que podamos hacer su obra, para que podamos cumplir su propósito. Amén. Pero Israel en ese momento, hermano, tuvo que padecer de una manera pero tan fuerte, que dice el Señor en el verso 14: los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia. Pero dice algo último ahí. ¿Para qué? Porque, hermanos, si no nos pasan por procesos, a veces como los que están pasando a Israel ahí, hermano, lo más probable es que cuando un hombre se envanece, cuando un hombre es necio, cuando un hombre, hermano, decide no hacer la voluntad de Dios, no escuchar la voz del Espíritu y permanecer en su propia necedad, entonces tiene que ser destruido. ¿Sí o no? Dice la palabra, hermano, que al final de los tiempos, entonces ahí estará el lago de fuego y azufre para Satanás, para, hermano, el falso profeta, para todos los que le hayan seguido a él, para la bestia, todos estarán ahí, porque ese es su lugar. Y todo el que no haya hecho
la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Dios, hermano, fíjate, aunque dice: no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia, en su gran infinita misericordia Él completa la frase y dice: para no destruirlos. A veces tenemos que padecer porque solo oímos y no hacemos, pero en el nombre de Jesús hoy nosotros vamos a tomar la palabra, nos vamos a levantar a escuchar, hermano, la voz del Espíritu y llevar a cabo lo que Dios esté hablando. ¿Quieres hacerlo? Eso es lo que va a traer bendición. Fíjate lo que dice, hermano. Quiero llevarte rápido ahí al libro de Jueces. Sucedió algo maravilloso, algo tremendo, y esa es la figura que realmente el Señor quiere que hoy cada uno nos llevemos, nos quedemos con esto en nuestro corazón y lo que realmente tenemos que hacer. Usted recuerda en el capítulo 7 que Gedeón tenía que enfrentar a los madianitas, ¿verdad que sí? Usted se recuerda, hermano, que Gedeón pues fue escogido por Dios, y el Señor mismo envió un ángel que le habló a Gedeón y que le dijo: varón valiente y esforzado. Y no era así en lo natural, pero Dios habló y Dios iba a mostrar su gloria, ¿sí o no? ¿Sabes que Dios te dice hoy: varón y varona valiente y esforzada? Uy, no, así se quedó Gedeón también ese día, porque él estaba escondido, temblando por aquellos que llegaban a arrasar con las cosechas. Él estaba escondido, hermano. Qué valiente y qué esforzado. Y así se quedó como usted. Ay, ¿a poco eso dijo? Hermano, pero el Señor ha dicho, y nos ha dicho, que somos un pueblo escogido, un pueblo, hermano, adquirido por Dios, un pueblo, un linaje escogido para la gloria de su nombre. ¿Sí o no? Dios ha hablado eso sobre ti. Dios ha hablado eso para ti. Dios ha dicho que somos un pueblo santo, un pueblo, hermano, comprado con la sangre de Cristo, un pueblo por el cual no hay otro precio, ni en esta vida ni en la venidera. No hay precio en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda pasar el precio con el cual nos compraron. ¿Sí o no? Tú y yo valemos la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que Dios va a comprar cobardes? ¿Tú crees que Dios va a comprar gallinas para mandarlas a pelear? No, hermano. Dios invirtió y invirtió bien. Dile al que tienes al lado: ¿sabes que Jesucristo invirtió bien? Invirtió bien, ¿sabes por qué? Hermano, porque es Él el que cumplirá su propósito en nuestras vidas. Es Dios el que va a cumplir su propósito en mí. Dilo fuerte: es Dios el que cumplirá su propósito en mi vida. Hermano, cualquiera te puede señalar de cobarde, de gallina, de lo que sea, pero a ti Jesús te está diciendo hoy: el Señor, el que se ofreció a sí mismo, el que no abrió su boca, el que lo sufrió todo, el que fue a la cruz por ti, por mí, te está diciendo: varón y varona valiente y esforzado. ¡Aleluya! Mira, hermano, qué tremendo es el Señor. Gedeón lo escoge el Señor y, hermano, lo hace enfrentar una batalla, pero una batalla tremenda en contra de los enemigos. Fíjate que los madianitas eran tremendos guerreros en ese tiempo y se levantaron en contra de Jerusalén, en contra de Gedeón. Y dice la escritura ahí, vaya conmigo, dice la palabra de Dios, hermano, que cuando en el verso 1 del capítulo 7, levantándose pues de mañana, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Alguien sabe cuántos eran de los enemigos? No, de los enemigos. De los enemigos, del ejército enemigo. ¿Cuántos eran? ¿Alguien sabe cuántos eran? ¿Ah? ¿Tres qué? No. Eran muchos, dice Pacheco. Ok. Según los historiadores, y sí, la Biblia dice que eran, hermano, mire cómo dice la escritura. Yo quiero que lo lea conmigo, porque sí que eran muchos. Déjenme buscar ese verso antes de que Dios le diera, pues de leer lo que Dios hizo con Gedeón y el pueblo. Mire lo que dice ahí. Ayúdenme a buscar. Ok, ahí está. Verso 12. Y los madianitas y los amalecitas, fíjese que no era solamente una tribu o un pueblo, se unieron los amalecitas y los hijos del oriente. Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Han visto una plaga de langostas ustedes? Por lo menos en el Discovery Channel o en alguno de esos canales. ¿Han visto cómo vienen esas plagas de langosta a arrasar con campos verdes? Miren que no se pueden contar. Y dice que era un ejército así como langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Eran muchísimos. ¿Sabe, hermano? Un historiador dice, se atrevió a calcular y a decir que cuando Gedeón tenía su ejército, que contó con, ¿cuántos eran en el ejército de Gedeón? No con los que ganó, con los que empezó. ¿No se acuerda usted? Bueno, léanlo entonces. Fíjese que dice la escritura, hermano, cuando Dios le dijo que eran muchos eran ellos para enfrentarse. Dice la escritura que, léame el verso, ¿dónde está? El verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? ¿Y quedaron cuántos? Entonces, ¿cuántos llevaba? ¿Cuántos? No, usted ya se me mareó. Dice que, hermanos, se regresaron 22,000. Se quedaron 10. 32,000 llevaba. Bueno, dice el historiador, hermano, que era una sexta parte lo que tenía Gedeón desde el principio contra los que iba a pelear. Ahora multiplique 22,000 por 6. Eran casi 200,000, hermano, 200,000 hombres de guerra a los que tenían que enfrentar. Y 22,000 eran muchos, dijo el Señor. ¿Qué le parece? Bueno, 32,000, perdón, ya estoy igual que usted. 32,000 eran muchos. Y cuando Dios les dice y le da la orden a Gedeón, hermano, que los que tuvieran miedo, porque ¿cuántos saben que hay gente que va a la guerra pero temblando, hermano? ¿Sí o no? Hay gente que va a querer pelear, a querer enfrentar a los enemigos, hermano. Y nuestros enemigos, les recuerdo, no son de carne ni de sangre, para que no se agarre con la vecina del chongo. No es contra carne y sangre. Nuestros enemigos, dice el Señor, que son potestades, son todas las huestes de maldad, son principados, son todos los que están en las regiones celestes, son espíritus inmundos, espíritus de maldad. Esos son nuestros enemigos. Amén. Ahora, fíjese bien, para derrotar a todo ese ejército, Dios, hermano, hace que se regresen los que tienen miedo. Y se regresan, ¿sabe qué? Híjole, qué tremendo. En lugar de que se quedaran los 22,000 y se fueran 10, mire, se regresa la mayoría. Se van 22,000 y quedan 10,000. Y le dice el Señor: ¿sabes qué, Gedeón? Todavía son muchos. ¡Wow! Todavía son muchos.
Y bueno, el Señor le dice, llévalos ahí al río, al agua, vamos a que beban. Y ahí está la señal. Le dice a Gedeón, los que cómodamente vayan y se arrodillen y beban el agua, esos los vas a separar de los que vayan y con la mano agarren el agua, y como lame el perro el agua, así ellos tomen también esa agua. ¿Sabe que los únicos que no se acomodaron? ¿Cuántos saben que los verdaderos hermanos guerreros no buscan comodidad? Hello. Muchos cristianos solo buscando comodidad en las iglesias, en Cristo. Lo que me acomoda, lo que me gusta, lo que creo que sí está bonito, el show ese estuvo tremendo, ahí sí voy. Allá con el pastor Arturo no, porque ahí ni a las mamacitas festejan. Entonces mejor ahí no. Es que solo festejan a Cristo ahí, solo celebran a Jesucristo. No hacen ni día del Padre, ni día de la Madre, ni día de nada más a Jesucristo celebran. ¡Qué aburridos! Ahí no está cómodo. Mejor vamos a donde sí nos dan nuestras flores, y aunque nuestros hijos bien hipócritas solo ese día se acuerdan, pero ya en todo el año, hermano, haciendo un paréntesis, en todo el año, cristianos mentándose la madre. Así se lo digo. Cristianos en todo el año, y entre hermanos. Qué tremendo es. Contestando, poniéndose muy rebeldes, hasta la mamá le quieren pegar. Pero el 10 de mayo en México, ¡ah, santo! Todos son tan buenos hijos. No se acuerdan de la mentada que dijeron ayer. No se acuerdan lo que hicieron sufrir a la vieja. No se acuerdan lo que... No. Ya se les borró el cassette de todo el año. Hoy es 10 de mayo. Ay, amo tanto a mi madre. Hermano, la palabra de Dios dice claramente, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. En México el 10 de mayo, en Estados Unidos el 11, en Colombia el 13. ¿Así dice la Biblia? No, ¿verdad? Dice todos los días de tu vida, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí o no? Todos los días de tu vida. No te acuerdes el 10 de mayo que tienes mamá. Todos los días de tu vida hay que honrarlas, hay que bendecirlas. Ay, pastor, pero qué... Bueno, hermano, hoy no es un día de excepción. El mundo está festejando. Hoy no es la excepción. Bendice a tu mamá también. Pero no te olvides durante todo el año que tienes mamá. A eso me refiero. Y por otro lado, la iglesia, hermano, se fundó no para celebrar a ninguna persona, sino solamente para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, para adorar, para bendecir, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del que sí es perfecto, del que se entregó en la cruz y del que a través de él obtuvimos salvación. Por eso, hermano, es que mucha gente busca lo que le gusta y la comodidad y lo que el mundo y la corriente los lleva. Ahí sí está bonito, ahí sí. Ay, vieras qué predicación se aventó hoy el pastor. No, hombre, el Día de las Madres las puso ver. Qué bonito estuvo. Pero mañana ya se les olvidó y vuelven a ser los tremendos rebeldes. Vuelven a ser los pelados, los groseros. Y hermano, se les olvidó. Solo ese día se acordaron. Es como algunos otros cristinos, ¿verdad? Se acuerdan del Señor el domingo, pero toda la semana no se acuerdan de que Jesús existe. Hello. Pero nosotros todos los días recordamos
que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Señor. Y cada día de nuestras vidas le vamos a adorar y le vamos a glorificar. Aleluya. Mire, volviendo otra vez, usted me sacó ahí de la prédica. Mire, volviendo otra vez, Jueces, dice ahí, hermano, que 10,000 eran muchos. Y dice la escritura que después de que los probaron, hermano, para ver cómo bebían el agua, ¿cuántos cree que quedaron solamente con Gedeón? Bueno, ahí dice la palabra que solo 300 quedaron. ¡Qué tremenda batalla! Yo no sé si usted logre dimensionar que con 300 puedan ganarles a 200,000, por decir una cantidad, pero eran innumerables, dice la escritura. Yo no sé si usted pueda dimensionar una guerra, una batalla de esa magnitud. ¿Sabes que esa misma guerra se va a dar al final de los tiempos? ¿Sabes que Armagedón está listo y está ya hablado por el Señor, en que Israel va a parecer nada en contra de todas las naciones del mundo que ya se están preparando para ir en contra de Israel y de sus aliados y tratar de desaparecerlos de la faz de la tierra? ¿Sabes que esa batalla, hermano, que Gedeón vivió y la gloria como Dios se movió poderosamente, es la misma gloria que va a venir sobre esta tierra en la guerra del Armagedón? ¿Sabes que Dios va a librar a su pueblo de una forma maravillosa y sobrenatural? El anticristo va a estar listo, el anticristo va a creer que va a vencer, el anticristo va a estar, hermano, listo para desaparecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero Dios se va a mostrar poderosamente a su pueblo, como Dios se muestra poderosamente a nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra. Amén. Mira lo que dice ahí, hermano, la escritura. Dice que después de que se quedó con 300 hombres, dice el verso 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Santo Dios. La otra figura que está tremenda, hermano, cuando el Señor Jesucristo allá en toda la multitud que estaba escuchando la palabra, escuchando, tomando bendición, y el Señor haciendo milagros, haciendo prodigios en medio de toda esa multitud. Cuando el Señor habla, hermano, y suelta una palabra que fue muy fuerte según los discípulos, dice que toda la multitud empezó a irse. ¿Sabes qué pasó? Los cobardes y los que buscan comodidades se fueron, dieron la vuelta y se fueron. Y vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, pero es que esa palabra es dura, esa palabra no está muy, como que mira, ya todos se fueron. ¿Cómo le preocupa, verdad? A veces a los hijos de Dios, a los pastores, que la gente se vaya, hermano. Es preocupante, es triste, porque no debería de ser. Deberían de quedarse, deberían, hermano, de establecerse, de afirmarse, ¿sí o no? Si estás viendo la gloria de Dios, si estás recibiendo sanidad, si estás recibiendo del agua de vida, si estás recibiendo, hermano, del Señor en tu vida, ¿cómo nos vamos a atrever a levantarnos y irnos y darle la espalda? Porque no nos sentimos cómodos, porque no es lo que yo quería, porque no es lo que yo buscaba. No vamos a encontrar lo que nosotros queremos. Vamos a encontrar la perfecta y buena voluntad de nuestro Padre Celestial, y eso es lo mejor que podemos encontrar. Pero la gente se fue, hermano, y vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, todos se han ido, todos se han ido. A ver si predicas más suave, a ver si igual que como allá los fariseos, ¿verdad? y los doctores de la ley, y todas las costumbres que ellos tenían e imponían al pueblo, mejor hay que darles, hay que seguir la corriente, hombre, del mundo. Y el Señor dijo: si ustedes se quieren ir también, pueden irse. ¿Sí o no? Mira, hermano, cómo se quedaron estos, que al momento, cuando reciben esa palabra, yo sé, hermano, que eso los hizo estremecer, y les ha de haber hecho ver el Señor que para que se cumpla la voluntad del Padre no necesita multitudes.
¿Sabes que el Señor viene por un remanente? Y remanente es un pequeño grupo, es un pequeño pueblo. Un pueblo, hermano, que le ha creído a Dios. Un pueblo que se ha podido rechazar a sí mismo por hacer la voluntad del Señor. Un pueblo que se esfuerza, que es valiente, que no se acobarda. Un pueblo que no busca la comodidad, sino que busca, hermano, hacer la voluntad de Dios. Dios viene por un remanente. Dios no viene por todas las multitudes. Y en ese remanente tienes que estar tú. En ese remanente tienes que estar tú. Ese remanente es el que Dios va a levantar, hermano, en ese arrebatamiento glorioso. Y entonces viene sobre la tierra una terrible situación, pero tan catastrófica que jamás ha habido sobre esta tierra. Y déjame decirte que el diluvio fue catastrófico. Déjame decirte, hermano, que lo que Hitler hizo con el pueblo judío fue terrible. Déjame decirte que lo que vivió Sodoma y Gomorra fue terrible, porque las quemaron y las desarraigaron de la tierra. Pues todo eso que la tierra está sufriendo se va a quedar en nada cuando venga ese tiempo de gran tribulación, donde venga ese tiempo donde cristianos que escucharon la palabra de Dios pero solo oían, hermano, van a querer y van a gritar y van a rogar el hecho de que Dios les dé la oportunidad de poder salir de esta tierra. Pero ya no va a haber tiempo, ya no se va a poder, porque ahora es el tiempo, hoy es el día. Mañana no sabes si vamos a amanecer, mañana no depende de nosotros, hermano. La edad que tengamos es lo de menos. Los jóvenes creen que tienen una vida larga por delante, y si a Dios le place, hoy se las corta y se acabó. Si a Dios le place, hoy me corta y se acabó. Porque no depende de mí, no depende de ti, no depende de la edad que tenemos. Depende del Señor, del Creador, del que nos lleva en su mano, del que dice: es mejor que te vayas a dormir a que se pierda tu alma por lo que tú en tu corazón vas a decidir más adelante hacer. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente, y sin entender, se ha ido a dormir, hermano? Y lo digo como dormir, porque en Cristo ya no veremos muerte. Los que hemos creído en el Señor solamente vamos a dormir. Amén. Pero mucha gente va, hermano, cuando todavía pareciera que va empezando apenas, o que va todavía ni completa, hermano, el ciclo ahí, o lo que él creía que tenía que pasar, y Dios dice: hasta aquí, hoy es tu día, a dormir, porque puedes encontrar tu destrucción. Mire lo que es Dios, hermano. La vida no la tenemos nosotros controlada por nuestras manos. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. ¿Y sabes que hoy puede ser el último día que nos congregamos? ¿Sabe que hoy puede ser el último día? Y a veces no dimensionamos, hermano, y a veces nos dejamos llevar por la corriente y hacemos cualquier otra cosa que estar en la presencia del Señor, glorificando, adorando. Y qué bueno que usted decidió estar acá hoy. Y vamos a orar por todos nuestros hermanos que yo no veo hoy. Hermano, tenemos que hacer conciencia, entender que verdaderamente lo que Dios quiere es bendecir nuestras vidas. ¿Sabes qué le ordenó Dios a esos 300? Vamos ahí rápido otra vez, ahí con Gedeón, hermano, en el verso 15. Fíjese que Dios le mostró a Gedeón que ya había entregado a todo ese ejército en sus manos, y de una forma bien, pero bien tremenda, le dice el Señor: ve ahí, ve con tu criado, ve allá al campamento y escucha, porque lo que vas a oír, eso es lo que va a suceder. Y en el verso 15 dice la escritura, ahí de Jueces 7, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación. Bueno, vamos un poquito más arriba para que lo podamos entender. Verso 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño,
veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Mira, hermano, cuando Cristo ya le ha dicho a usted que usted es más que vencedor en Cristo Jesús, que ya Él va como poderoso gigante delante de su pueblo, que Él es el que pelea todas nuestras batallas, que Él derrotó al diablo y a todos sus ejércitos en la cruz del Calvario, que Él avergonzó a todos nuestros enemigos. Cuando Dios nos dice todo esto en su palabra, ¿qué es lo que nosotros, hermano, hacemos? ¿Lo creemos? ¿Usted cree que Él venció a todos nuestros enemigos? ¿Usted cree que el Señor, hermano, ya peleó la batalla por nosotros y que somos más que victoriosos en Cristo Jesús? ¿Lo crees? No, hermano, yo rompería en aplausos a Dios y le daría toda la gloria y adoraría su nombre si verdaderamente nosotros, hermano, nos diéramos cuenta que el Señor ya venció. Es que la salvación ya es nuestra. Hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación el Señor nos la ha regalado, ya la tenemos. Ahora lo que necesitamos es caminar en las obras que ya el Señor preparó de antemano para nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué le parece? Pero ya está ganado. Mira, los que se levantan en contra tuya, los que se levantan y tratan de oponerse y tratan de desanimarte y tratan de venir, hermano, a crear en tu mente una situación tan terrible en la que tú te sientas derrotado, esos ya están vencidos. Aunque vengan armados hasta los dientes, como decimos acá, hermano, aunque vengan con grandes estrategias de guerra, ellos ya están vencidos. Si tú permaneces en Él, en el Señor, en el que los derrotó, si tú y yo permanecemos, hermano, en esa palabra, créeme, vamos a ver la gloria de Dios. No importa lo que esté pasando literalmente alrededor de nuestras vidas, tú tienes que proclamar que Jesucristo venció. Tú tienes que proclamar que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú tienes que ir seguro de que ya la batalla, ya, hermano, fue ganada. Gedeón, hermano, recibió instrucciones. Después de que oye el sueño, después de que se da cuenta de lo que el Señor está haciendo, Gedeón recibe instrucciones y le dice, hermano, a sus hombres, dice ahí en el verso 16: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo. ¿Dónde estaban esas teas ardiendo? Dentro de los cántaros. ¿Sabe por qué tenía que estar vacío el cántaro? Bueno, usted sabe que Jesucristo, de la palabra, también nos dice que Él, hermano, ha puesto un tesoro maravilloso en vasos de barro. Él ha puesto una luz admirable y gloriosa en vasos de barro. Él, hermano, ha puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo está en mí y está en ti. No, pero dilo convencido. El Espíritu Santo está en mí. Dilo, el Espíritu Santo está en mí. Como vasija de barro, el fuego de Dios está en ti. Pero tenía que estar vacía la vasija. Esa era la orden de Dios. ¿Sabes por qué dice el Señor que tiene que estar vacío? Para que entonces pueda ser depositada en ese momento de la batalla, hermano, esa tea ardiendo, esa antorcha ardiendo. Porque una vasija llena, bueno, o sea, ya dijimos para qué eran los cántaros, ya dijimos que se usaban para ir al pozo y sacar agua. Trata de meter una tea ardiendo en un cántaro lleno de agua. ¿Qué es lo que va a pasar?
Hermano, fíjate bien, y esto habla mucho, pero es muy extenso y muy profundo, pero se lo voy a decir así como el Señor me lo da. El cántaro puede ser lleno de un vino glorioso, del gozo del Señor, de que a pesar de los problemas y las aflicciones y las necesidades y todo lo que estemos viviendo, el gozo del Señor está dentro de nosotros, y eso es lo que nos va a hacer seguir y seguir y seguir proclamando que Jesucristo es el Rey. Amén. Pero también, amén, dáselo al Rey. También, hermano, la otra es que ese vino, si viene esa llenura del cántaro con un vino que va a representar la ira de Dios, como lo hizo con Israel, ese vino va a traer calamidad, ese vino va a traer, hermano, terrible situación a nuestras vidas si estamos en desobediencia. Pero en ese momento el Señor le dijo a Gedeón: esos cántaros tienen que estar vacíos. ¿Por qué? Porque, hermano, el Espíritu Santo, con toda la guianza, el amor y la palabra que Él revela de parte del Padre, del corazón del Padre, Él nos empieza a revelar lo más profundo del corazón del Padre. Si estuvieran nuestras vidas llenas con pensamientos humanos, con filosofías huecas, con, hermano, tradiciones del mundo, perdóneme, con costumbres del mundo, si están llenas nuestras vidas de todo eso, entonces es como esa agua contaminada y sucia, hermano, que está en el cántaro. Apagase la antorcha que en ese momento Dios quiere meter en la vasija. ¿Por qué? Porque es necesario ir a la batalla. ¿Qué le parece? Usted y yo tenemos que desechar de nosotros todo lo que no sirve delante del Señor. Nuestras tradiciones, nuestros malos pensamientos, nuestras formas, hermano, y costumbres que hemos agarrado de los pueblos, de las naciones, de nuestras culturas. Pero yo le quiero decir que ya borre esa palabra, nuestra cultura. Ya no es la de la tierra. Sabe que la cultura que tiene que estar en nosotros es la cultura de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, porque allá es donde pertenecemos. Sabe que nuestra ciudadanía, dice el Señor, que es de allá, y entonces tenemos que adoptar las costumbres que tiene esa ciudad. Tenemos que adoptar los pensamientos, hermano, que tiene esa ciudad. Tenemos que adoptar aún la manera del sacerdocio que tiene esa ciudad. ¿Para qué? Para que podamos entonces ministrar como Dios quiere su maravilloso nombre, su presencia. Necesitamos vaciarnos para que entonces el Espíritu Santo arda en nuestros corazones, dirigiéndonos, hermano, poderosamente a una victoria contundente. Si el cántaro va lleno de costumbres, de filosofías huecas, de tradiciones, de enseñanzas humanas, de todo lo que va en contra de Dios, créeme, no va a haber victoria. Porque entonces la tea no pudo ser metida, el fuego se apaga con todas esas costumbres y todas esos pensamientos humanos, las tradiciones. Todo eso tiene que ser desechado de nuestras vidas. Por eso, con todo respeto, yo le digo lo que dice la palabra: honre a su padre y a su madre, pero todos los días que Dios nos dé de vida en esta tierra. No se acuerde como el mundo, solo el 10 de mayo, solo el 11 de mayo, solo cada año. Y mientras hacemos que nuestras madres, hermano, padezcan y bueno, sufran muchas veces por nuestra rebeldía. Entonces, esas son tradiciones del mundo, esas son formas de hombres. ¿Sabe? Gracias a Dios que al venir a Jesucristo, su amor lo instala en nuestro corazón de tal manera que usted y yo no tenemos que esperar una fecha para decirle a nuestra madre te amo. No tenemos que esperar hasta el otro año para decirle a mi padre te amo. No tenemos que esperar, hermano, hasta que se cumpla el día para que entonces podamos acordarnos de celebrar eso. No, nosotros
ya tenemos una nueva cultura. Y Jesucristo el Señor es el Rey de esa nación. El Señor Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, el que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Aleluya. Mira lo que pasó, fíjate bien. Ahí, hermano, dice la palabra de Dios que repartió en 3 escuadrones, y esto es una figura también gloriosa, pero no vamos a hablar hoy de eso. Fíjese que también dice la palabra que les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Sabes que Jesucristo dijo, hermano, muchas veces, y el apóstol Pablo también: imitadme a mí como yo imito a Cristo, dijo el apóstol? ¿Se acuerdan? El Señor, hermano, necesitaba ser bautizado en las aguas. El Señor Jesucristo, por lo que representa el bautismo en agua, ¿Él necesitaba ser bautizado en el agua? No, hermano, si no había pecado en Él. No había ningún pecado en Él. Pero el mismo Señor le dijo a Juan el Bautista: Juan, bautízame para que se cumpla toda justicia. ¿Sí o no? Pero en Jesús no había pecado, hermano. Nosotros hay que irnos a bautizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que, hermano, Dios ha mandado, y Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos que imitarlo a Él. Gedeón dijo: hagan lo que yo hago. Y mira lo que hizo, hermano, porque él escuchó la voz del Señor. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas. ¿Y qué más hicieron? Quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda, ¿qué? Las teas, y en la derecha, ay, hermano, qué maravilloso. En las derechas los cuernos con que tañían, o las trompetas. Alza el cuerno, alza el shofar, mejor conocido como el shofar, ¿verdad? Esas trompetas, hermano, que Israel ha usado desde tiempos antiguos, fueron las que sonaron ese día con los 300 varones. Los 300 junto con Gedeón sonaron las trompetas, pero sucedió algo maravilloso. Dice la palabra, dice la escritura, que cuando la trompeta, hermano, se suena en Israel y en la guerra, en la batalla, es para prepararse, porque saben ellos que hay un mover, hermano, glorioso, y sabemos nosotros también que hay un mover espiritual maravilloso. Sabe que, y lo he dicho muchas veces y la palabra lo dice, ángeles de Dios fueron enviados a nosotros como servidores. ¿Qué le parece? Y los ángeles del Señor no escuchan otra voz que no sea la que inspira el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Ahí fueron tocadas las trompetas, pero sucedió algo más. Dice la escritura: y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros. ¿Por qué era necesario quebrar los cántaros? ¿Por qué Dios les dijo que quebraran los cántaros? Porque lo que el cántaro representa es nuestra vida. Porque nuestra vida tiene que quebrarse. Nuestra vida, hermano, tiene que venir a los pies de Cristo y rechazarnos a nosotros mismos, para que entonces el fuego del Espíritu Santo, para que entonces el Señor sea el que empiece a alumbrar en medio nuestro. ¿Se da cuenta? Ellos quebraron los cántaros, levantaron la antorcha. Eso quería decir, hermano, que la luz que ellos estaban viendo, emanando, eso iba a traer un resultado de victoria en esa guerra. ¿Sabe que ninguno de estos tuvieron que desenvainar espada? Es que cuando vamos a la guerra, cuando vamos a pelear, nunca vamos a pelear con nuestras fuerzas. Jamás tenemos que usar, hermano,
ni estrategias humanas, y menos la fuerza humana para pelear contra esos seres. Cuando vamos a toda batalla, el Señor siempre nos da la estrategia. Si no somos de los 22,000 que se regresaron, o no somos de los 9,700 que buscaron su comodidad, si somos de los 300, diga: yo soy de los 300. No, pero créalo, yo soy de los 300. Yo soy de los que no se acobardan. Yo soy de los que, hermano, de los que no buscan su comodidad, de los que no buscan acomodar el evangelio a su vida, a sus aspiraciones, a su forma de ver, sino que ellos mismos sufren penalidades por el evangelio. ¿Qué le parece? ¿Sabes que puedes sufrir el menosprecio de alguien dentro de la iglesia? ¿Sabes que los 300 sufren muchas veces las habladurías de los mismos hermanos? Los 300 sufren la envidia, el egoísmo. Sufren, hermano, el levantar falsos. Sufren dentro de del mismo pueblo. Los 300 están dispuestos a no buscar su comodidad, a no decir: pero si me hizo, yo también ahí le va. No a desquitarse, sino a reposar en Cristo. Los 300 saben que no es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Los 300 saben que la victoria ya está dada y que ese tiempo es tan corto, hermano, tan corto, que vamos a ver la gloria de Dios. Pero antes de partir allá con Él, vamos a mirar, hermano, que si mostramos esa valentía, mostramos también el sufrir aún, hermano, penalidades por el evangelio, y nos vamos a dejar ceñir por el Señor, no por nosotros mismos. ¿Se acuerda que le dijeron a Pedro? Pedro, te llegó el momento, se acabó, ya no te vas a ceñir tú, otro te va a ceñir ahora. Ya no vas a dar las órdenes tú, otro va a dar las órdenes para que tú las obedezcas. ¿Qué le parece? ¿A cuántos les gusta dar órdenes? Bueno, ¿a cuántos, hermano, en los hogares? Fíjense, esto es triste, pero es realidad. Muchos hombres, hermano, y mujeres todavía mantienen, y aún hijos de Dios, esa rivalidad en la casa, de que no, yo, es lo que yo diga. No, tú serás el hombre, pero ¿sabes qué? Yo estoy diciendo que esto se va a hacer y así se va a hacer. Ya están los dos agarrándose del chongo a ver a qué horas resuelven algo. ¿Sabe a qué va a llegar eso? A la ruina. Porque no es ni él ni ella el que tiene que dar la orden en el hogar, en tu vida, en donde quiera que tú estés. Es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene que dar la orden. No es ni la mujer ni el hombre. No es pelear entre nosotros. Es ir a la palabra para ver quién verdaderamente, bueno, ya sabemos quién es el que ordena, pero vamos a ver qué es lo que en ese caso específico Dios quiere que hagamos. No yo, Dios quiere que hagamos. La desesperación, hermano, lleva muchas veces a cometer graves errores. La desesperación nos lleva muchas veces a la ruina. Pero yo le ruego en el Señor hoy, y se lo digo delante de Dios, hoy tomémonos de su mano, hoy afirmémonos en Él, hoy decidamos que desde hoy va a ser diferente en nuestras vidas. La victoria la tienes ya, la victoria es tuya ya. ¿Sabe? Aún con eso que estás luchando, que es tan fuerte, aún con eso que no te deja, no te suelta tan fácil, aún con eso que tu alma gime y clama, ya no estar operando en ti, aún con eso y con la situación que sea,
Tú levanta tus manos y adora al que vive para siempre. Tú levántate en el Señor y dile: Señor, aquí estoy, y valiente, esforzado, voy a seguir adelante, voy a buscar tu rostro, voy a hacer tu voluntad, porque más que vencedores en Cristo Jesús somos. Aleluya. Dice la Escritura, hermano, y usted conoce ya esta palabra: Dios entregó a Gedeón una gran victoria. ¿Sabe? Ellos tocaron la trompeta, quebraron los cántaros, alzaron, hermano, la tea, siguieron, pero esa trompeta no se cayó. Esa trompeta siguió siendo tocada durante todo el tiempo que ellos veían, sin tener que ir a pelear. Ellos vieron cómo los enemigos entre ellos se estaban matando, entre ellos se estaban atravesando, entre ellos, hermanos, se estaban persiguiendo, salieron huyendo muchos de ellos, y Dios le entregó una gran victoria a Gedeón y a esos 300. ¿Sabe? Hoy se puede reconocer y decir: y desde ese tiempo la victoria no fue por mano humana, la victoria no fue por el numeroso ejército que Dios levantó, la victoria fue por mano de Jehová de los ejércitos. Él es el victorioso, Él es el guerrero, Él es el que nos ha dado la victoria en nuestras vidas. Póngase de pie. Dios es maravilloso, Dios es glorioso. Cierra tus ojos un momento. Acuérdate de Dios antes que se rompa el cordón de plata o médula espinal. Cierra tus ojos, no estés viendo, volteando. Cierra tus ojos y mira mejor cómo Dios te habla hoy y te dice: antes que se arrugue la venda de oro o membrana que envuelve el cerebro, y se haga pedazos el cántaro sobre la fuente, y se quiebre la polea sobre la cisterna, antes que el polvo se vuelva a la tierra de donde salió, y el espíritu vuele a Dios que le dio el ser, antes que suceda todo esto, antes, acuérdate de tu Creador. Mira la gloria de tu Rey. Mira quién es el Señor. Mira cuánto amor y misericordia tiene para ti. Mira cómo el Señor ha sostenido tu vida aún cuando has tenido que pasar por momentos difíciles, por momentos de aflicción, por momentos donde tantos y tantos se confabularon contra ti, momentos en los que esos ejércitos estaban listos para destruir tu vida, momentos en los cuales creías que ya no podías seguir, pero es Él el que te ha sostenido, es Él el que te lleva de su mano, es Él el que cumplirá su propósito en tu vida. Solo ven a Él, solo a Él. Él es el que tiene todo lo que tú necesitas. Él es el que te fortalece hoy y te dice: varona, varona valiente y esforzada. Te dice: varón valiente y esforzado, varón que no busca lo suyo. Hombres y mujeres que no buscan la comodidad de este mundo, que no se conforman con las corrientes de este siglo. Hombres y mujeres que se han dejado ceñir por aquel que nos ha dado la salvación. Hombres y mujeres que hoy decidimos estar aquí para darle toda la gloria al que vive para siempre. Hombres y mujeres que sabemos que aunque el mar se embravezca, aunque la tormenta se levante, Jesucristo está con nosotros. Él es el que te lleva de su mano, Él es el que ministra tu alma, Él es el que te dice: no decaigas,
No voltees atrás como lo hizo Pedro, porque por eso se empezó a hundir. Sigue mirando hacia el frente, sigue mirando hacia mi rostro, te dice el Señor. Sigue mirando como yo te aparté, te levanté, te saqué de las tinieblas de la muerte a la luz admirable, a vida, y te he dado de beber agua de vida. Sigue anhelando, sigue en el nombre de Jesús. No sé qué es lo que tú estás padeciendo, cuál es tu petición. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él conoce tu corazón, lo más profundo ya Él lo conoce. Él sabe cuál es tu necesidad y lo que has sufrido. Él sabe bien. Por eso es que está aquí. Por eso ha venido a ministrar tu alma. Por eso su Espíritu ha sido enviado para guiar tus pasos, para que le busques con todo tu corazón, para que le adores. Porque así como Gedeón escuchó de una forma profética, escuchó ese sueño donde Dios le daba ya la victoria. Así Dios te ha hablado a ti, y Dios te ha hablado por su palabra, y Dios ha profetizado sobre tu vida, y Dios ha dicho: te amo, yo te escogí, yo te he creado, yo te aparté, yo he de venir, muy pronto vendré, te dice el Señor, y mi pueblo será levantado. Tú serás levantado, serás levantada. Y cuando tú oyes esta verdad maravillosa, cuando como pueblo escuchamos esa verdad, nuestro corazón arde, nuestro corazón se levanta y quiere adorar, y adoramos al Rey, bendecimos al Señor, adoramos al que es bueno, adoramos a aquel que intercede por nosotros, aquel que conoce nuestras debilidades, adoramos a aquel que no nos ha cortado, sino que ha extendido su mano en misericordia, nos ha dado vida hoy para acercarnos más a Él, para alejarnos del pecado, para alejarnos, Así dice el Señor. alejarnos de la muerte y acercarnos al que tiene vida para nosotros. Por eso le adoramos. Él te levanta hoy con brazo fuerte. Él te levanta hoy porque Él te ama. Él pone más y más de su Espíritu sobre